Hablaremos del Grupo Norte. Por el año de 1914, un grupo de jóvenes universitarios, liderados por Antenor Orrego, se reunían para compartir sus experiencias y su interés por la situación social que se vivía y por su interés por la literatura. César Vallejo se une a este grupo y su relación con cada uno de sus miembros fue de vital importancia para su formación. Con ellos pudo interpretar y compartir a muchos intérpretes de la literatura de renombre internacional. Hoy el grupo conformado por Agurto Sánchez Ana Cecilia, Alegría Bringas María Esther, Alba Robles Marco Antonio, Amasifuen Aguamari Marcos, Arce Guamandani, Caballero Soberón Víctor, Campos Heredia Alvarado, Carlos Rojas Carmen y quienes habla Alzamora Torres Griselda, hemos recopilado toda la información necesaria para brindarles a ustedes este documental titulado El Grupo Norte. César Vallejo es uno de los personajes literarios de mayor relevancia, considerado también uno de los mayores innovadores del siglo XX en Latinoamérica y en el resto del mundo. En el Perú ha sido considerado como el máximo exponente de las letras. Él ha sido un autor, poeta y escritor peruano que a través de sus obras literarias nos ha podido transmitir grandes mensajes y reflexiones para la sociedad. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cuáles son esos importantes aportes que ha hecho a la sociedad? Acompáñanos a ver el siguiente video y podrás descubrirlo. El Grupo Norte. El Grupo Norte es la agrupación de jóvenes estudiantes en el cual se sumaron literatos, filósofos, políticos, artistas e intelectuales de la Universidad Nacional de Trujillo, el cual surgió en el año 1915 y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o la Bohemia Trujillana. Las primeras reuniones o veladas del grupo se realizaron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y después en la de Macedonio de la Torre. Asimismo, en el General de la Universidad Paraninfo, en el centro universitario que lideraba Orrego y en la librería Cultura Popular de la Plazuela Iquito. Las veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas y recitaciones poéticas. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. El grupo adoptó el nombre de Bohemia de Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra de Riego en la entrevista limeña Balnearios, el 22 de octubre de 1916. Parra de Riego, quien poco antes había visitado Trujillo con gran acogida, describió admirativamente al grupo literario llamándole con dicho nombre y alabó entre otros al poeta Vallejo, de quien citó unos versos que les parecieron estupendos. La vinculación de un joven César Vallejo con los bohemios trujillanos se da lugar entre los años 1915 y 1917 y fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espulín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensanchar su horizonte literario todavía restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo. Otros poemas suyos fueron publicados en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en la revista Cultura Infantil, órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo, e Iris, publicación de vida efímera.
y en los diarios Reforma y Federal. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Orrego, en asociación con Alcides Espelucín. Fue desde entonces que el grupo fue conocido como el nombre de Grupo Norte. El diario El Norte se constituyó en el centro inspirador y animador de la novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que se extendió luego al país entero. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en honor a la obra de César Vallejo. Del Grupo Norte. Antenor Orrego Espinosa, nacido el 22 de mayo de 1882, fue filósofo, periodista, escritor y mentor. José Eulogio Garrido Espinosa, nacido en Huancabamba, Piura, el 11 de marzo de 1888, fue escritor, catedrático y periodista. Uno de sus lugares más frecuentes del Grupo Norte era reunirse justamente en la casa de Eulogio Garrido. Ciro Alegría Bazán, nacido en la hacienda de Quilca en Huamachuco el 4 de noviembre de 1909, fue el máximo representante de la narrativa indigenista. Fue político, fue periodista y escritor. En su mensaje que él transmite, hace un llamado a la conciencia de la raza indígena. Víctor Raúl Haya de la Torre, nacido el 22 de febrero de 1885, fue candidato a la presidencia del Perú en 1931. Fue también el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria de las Américas, más conocida como APRA. Fue nombrado también presidente de la Asamblea Constituyente en 1978 a 1979. Macedonio de la Torre Collar, nació en Usquil el 27 de enero de 1893. Fue un artista versátil y el más representativo de la pintura clásica en Perú. César Abraham Vallejo Mendoza, nació el 10 de marzo de 1882. Una de sus obras más representativas fue Los Heraldos Negros y es el máximo exponente siguientes integrantes: César Vallejo, que fue poeta y educador; Víctor Raúl Haya de la Torre, fue político y además fue fundador del partido aprista y periodista también; Eduardo González Viaña, que fue novelista y periodista;
Alcides Espelucín, que fue poeta, Macedonio de la Torre fue pintor, escultor y músico, Ciro Alegría, que fue narrador, escritor, político y periodista. Cabe resaltar también que existieron otros personajes que acompañaron a este Grupo Norte. Principales aportes de los representantes del Grupo Norte fueron culturales, sociales y literarios. Estos jóvenes intelectuales, al encontrarse frente a grandes problemas de injusticias y desigualdades, decidieron buscar la justicia de la sociedad, la libertad, la democracia y principalmente una buena educación en los pueblos, y de esta manera así poder suprimir las injusticias que se vivían en aquella época. Siendo así que los caracteriza al Grupo Norte, que eran fraternos, no solo con ellos mismos, sino también hacia los demás. En él destacaron en el ámbito del pensamiento, de la literatura, de la política, tanto a nivel nacional como internacional, donde podemos rescatar nosotros que trabajando en equipo, con respeto, lealtad, fraternidad y valorando mucho la amistad, podemos llegar a trabajar muy bien en los proyectos que nos propongamos, sin la necesidad de tener un estatus social alto ni de venir de una buena familia. Antenor Orrego fue que actuó como mentor de algunos escritores, quienes se alzaron contra otro grupo intelectual trujillano, tradicional y liderado por el poeta Víctor Alejandro Hernández. Un aporte literario de César Vallejo surge como una protesta hacia los grupos políticos y las clases sociales que en ese entonces marginaban a los pobladores de las provincias. Es así que les brindaba protesta hacia los grupos políticos y las clases sociales que en ese entonces marginaban a los pobladores de las provincias. Es así que les brindaba a través de sus obras a tener nuevos pensamientos ideológicos que partían al descubrir la desigualdad que sufrían los ciudadanos del país. Es así que luchaban por los pobladores peruanos olvidados por el Estado, vulnerados en sus derechos, buscándonos ellos la tan ansiada igualdad para todos. Hola, les saluda el alumno Marco Antonio Alba Robles de la experiencia curricular Cátedra Vallejo de la prestigiosa Universidad César Vallejo. Hablando del tema de la reflexión del Grupo Norte, el propósito del Grupo Norte era realzar la cultura y elevación mental de Trujillo. Surge como fuente de cultura, puesto que cumple un rol importante, promoviendo la cultura en los jóvenes estudiantes de la ciudad de Trujillo, en señal de protesta a las agrupaciones políticas que oprimían a la población. Como grupo de trabajo, y habiendo realizado algunas investigaciones al respecto, hemos llegado a la conclusión que los aportes literarios aún siguen siendo objeto de estudio para nuestra sociedad. Por ello encontramos una sociedad decidida a hacer un cambio drástico, un cambio real. Vemos muchas agrupaciones que se pelean y se enfrentan por el poder. Sin embargo, no se dan cuenta que están dejando de lado el bien común, el bienestar para la sociedad. Es por ello que invitamos desde aquí a hacer una reflexión a conciencia, una reflexión personal acerca de ello. Gracias.